Muy buenas, mis queridos talmidín. Es un placer para mí nuevamente estar aquí en este espacio conociendo a mi Creador con una parashá nueva, una enseñanza nueva. Entramos nosotros, con fuerza para este mes de Barim, palabras en hebreo, esta parashá. Y comenzamos con una historia del Talmud. En el tratado de Ketubot, capítulo 5, está esta historia que dice: si alguien escucha algo impropio, que coloque sus dedos en sus oídos y no siga escuchando. Rabí Eliezer dijo: ¿por qué los dedos del hombre son puntiagudos? Para que los pueda colocar en los oídos cuando escucha palabras falaces. En la casa de estudios de Rabí Ishmael se estudió lo siguiente: ¿por qué el oído es duro y el lóbulo es blando? Para que cuando se escuche alguna maledicencia se pueda doblar el lóbulo en el oído y evitar escuchar lo que no se debe. Mis queridos talmidín, nosotros entramos a esta parashá que se llama palabras de Barim, Baruch Hashem. Y comenzamos en Devarim, capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: ¿cómo podré yo cargar con las contrariedades que ustedes me provocan con sus cargas y sus disputas? Baruch Hashem. Dicen los sabios en Ejar Rabá que las palabras de Moshe Rabenu al pueblo antes de que entraran a Eres de Israel fue: ¿cómo podré yo solo cargar? Estas palabras aluden a la lamentación a Eijá, la que acabamos de leer el 9 de Av, ahora en este ayuno, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente? ¿Cómo se ha tornado viuda? Debido a que el pueblo habló lashon hará, hizo palabras negativas sobre la tierra de Israel, sobre Eres de Israel. El Creador les dijo: ustedes lloraron gratuitamente el día 9 de Av, cuando los espías regresaron de investigar la tierra. En consecuencia, este día se convertirá en un día de llanto por generaciones. Tratado de Sotá 35a, como sabemos, los dos templos fueron destruidos el 9 de Av. Mis queridos amigos, la lashon hará, el mal hablar, es lo que hace que nosotros estemos exiliados de la presencia del Creador. Porque una de las formas que el Creador utilizó para crear este plano físico y todo lo que vemos fue a través del dabar, a través de las palabras. Baruch Hashem. ¿Por qué el Creador fue tan severo con los espías que habían hecho mal hablar o lashon hará sobre Eres de Israel, sobre la tierra de Israel, y con el pueblo que aceptó sus palabras también? Porque no solamente se necesita la persona que habla la lashon hará, sino aquel que la escucha. Por lo tanto, aquel que habla mata a aquel que escucha y mata lo que se habla mal. Baruch Hashem. Si los espías hubieran hablado
Baruch Hashem, la shonará de un ser humano, de una persona común, hubiésemos podido entender la gravedad del acto. Pero eres de Israel, la tierra de Israel no tiene sensibilidad como ser humano. ¿Por qué se consideraron tan graves sus palabras? Entonces, mis queridos amigos, toda aquella persona que hable mal de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, es que tal rabino no me gusta, es que esta persona judía no me gusta, es que la tierra de Israel, estos son unos tal y tal y tal. Mis queridos amigos, ¿podría usted estar viviendo en un exilio de parte de Hakadosh Baruj Hu solo por estar mencionando los hijos y la tierra de Israel? Podemos decir que el hecho de hablar negativamente de la tierra sagrada sobre la cual se encuentran los ojos de Hakadosh Baruj Hu desde el comienzo hasta el final del año, como dice Devarim 11:12, es una muestra de falta de agradecimiento. Y el sabio que el hecho de ser agradecido es la clave para el cumplimiento de la Torá y las Misbot. Es sabido por nosotros que ser agradecido, dicen los sabios, es el cumplimiento, es la clave para cumplir los preceptos del Creador en su sagrada Torá. Porque cuando la persona es agradecida con el Creador por todo lo bueno que Él le brinda, ese agradecimiento provoca que ella se apegue a la Santa Torá que Dios le ha dado a él, a cada persona, para que la persona logre acostumbrarse a ser agradecida con el Creador. Mis queridos amigos, cuando usted escuche hablar a una persona, la shonará, mal hablar, diga usted que esta persona es una persona que no es agradecida. Porque una persona agradecida nunca habla mal de lo que tiene a su alrededor, con sus semejantes. Si lo hace con alguien, entonces no tiene agradecimiento de lo que el Creador le ha dado. Entonces, si una persona es agradecida con sus semejantes, entonces ella va a llegar a sentir agradecimiento por Hakadosh Baruj Hu, que fue quien la creó y la mantiene con vida. Por esta misma razón se nos ordenó honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque hay en esto un nivel elevado de agradecimiento. Jinuj Misbah 33 describe esto mejor. Cuando la persona es agradecida con sus padres, también siente la necesidad de ser agradecida con Hakadosh Baruj Hu. Moshe Rabenu no se conformó con ser agradecido con sus semejantes, sino que fue cuidadoso de ser agradecido incluso con el reino mineral. El Creador no quiso que Moshe le pegara al río para traer las plagas de sangre y de ranas. ¿Por qué? Porque el río había salvado su vida cuando era un bebé. Shemot Rabá 9:10 y 10:4 habla sobre esto. Así también en la plaga de piojos, Moshe no golpeó la tierra. ¿Por qué?
porque ésta le había hecho un favor al ocultar el cuerpo del egipcio que Moshe había matado al pronunciar el nombre divino. La Torá, que se caracteriza por ser sucinta y breve, utilizando solo las palabras imprescindibles, se extiende relatando que Moshe no golpeó el río ni la tierra, sino que lo hizo su hermano Aarón. ¿Para qué? Para enseñarnos la importancia de la cualidad del agradecimiento que constituye la raíz de muchas otras buenas midot, cualidades. Por esta razón, el Creador fue severo con el pueblo cuando aceptaron la Shonara. No es solo que una persona hable mal, sino que tú aceptes lo que habla mal, sino que tú prestes tu oído para hablar mal. Entonces, estas personas aceptaron el hablar mal de Eres de Israel, del pueblo de Israel, de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque sabía que si el pueblo se acostumbraba a hablar la Shonará de la tierra que el Creador le había entregado como regalo, una tierra en la cual los ojos del Creador se posan desde el comienzo hasta final del año, finalmente se acostumbrarían a hablar mal también de las personas que los rodean, hasta provocar que la tierra los vomitara. Y efectivamente vemos que el pueblo fue expulsado de la tierra debido a que hablaban la Shonará y se odiaban gratuitamente. Tratado de Yomá 9b. Los sabios también explican en Nedarim 81a que el pueblo de Israel mereció el exilio por haber abandonado la Torá. Irmiyahu 9:12. Estas dos razones no se contradicen, sino que se complementan. ¿Por qué, mis queridos talmidín? Porque cuando el pueblo habló la Shonará, desapareció de ellos el agradecimiento hacia los demás y como consecuencia también dejaron de ser agradecidos por el Creador. Dejaron de ser agradecidos con el Creador. Y a partir de esto se alejaron de la Torá, porque cuando tú no eres agradecido con Dios, entonces también te alejas de sus consejos divinos y también te alejas del cumplimiento de las misbot, de los mandamientos establecidos en su santa Torá, hasta que merecieron entonces la destrucción del sagrado templo. Cuando hablamos nosotros de templo, no hablamos de templos hechos de manos de hombres, sino que hablamos de un templo que es hecho por la mano divina, que es este cuerpo físico que nosotros tenemos. Esta es la razón por la cual el Creador fue tan severo en su juicio y en su castigo hacia el pueblo, para enseñarles la gravedad del pecado de la Shonará sobre la tierra, que es lo opuesto al agradecimiento y que lleva a la persona a caer cada vez hasta llegar a lo más bajo. Hay una historia del rabino David Pinto que dice que cuando su padre veía un pedazo de pan en el suelo, lo levantaba debido al agradecimiento que sentía hacia el pan que nutre y mantiene con vida a la persona. Por esta razón existe la provisión de Bal Tafjid, o sea, desperdiciar. Cada cosa que puede ser utilizada no se puede menospreciar y desperdiciar, ya que es una falta de agradecimiento hacia ese objeto que puede sernos útil. Cuando la persona es cuidadosa en las cosas pequeñas y le otorga respeto al reino mineral, finalmente también será meticulosa con las cosas más importantes y honrarás a los rabinos y los sadikim, los justos,
y por encima de todo, entonces también honrarás al Creador que te creó y te mantiene con vida. Baruch Hashem. Entonces nosotros vemos estas historias en Devarim, en palabras significa Devarim. Vemos cómo esta parashá se lee cada año en Shabbat Hasom, el Shabbat que antecede al 9 de Ad. Shabbat Hasom está este Shabbat dentro de Leo, del signo Leo del zodiaco. Shabbat Hasom significa el Shabbat de la visión. ¿Por qué? Porque su Haftará trata acerca de la visión de Yesayahu el profeta, lo que nosotros leímos el 9 de A e Ijá. Yesayahu previó la destrucción inminente del templo el día 9 de Ad, Tisha B'Av, un día que dio entrada a la peor era en la historia de la humanidad. En esta desfavorable fecha también se han iniciado eventos terribles, incluyendo la Inquisición española que también pasó y la implementación de la solución final que pasó en Alemania cuando mataron 6 millones de judíos, los alemanes y todos aquellos que fueron socios de ellos. Muchas naciones se anexaron a esto. Sin embargo, de acuerdo con las enseñanzas del gran cabalista Rabbi Ishaq Luria, el santo Ari, el 9 de Ad, también el día en que nacerá el Mesías. Por lo tanto, la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos evitar que siga ocurriendo el dolor y el sufrimiento asociado al 9 de Ad, mientras que a la misma vez conectamos nosotros con la energía positiva de este día? Quiero decirles, mis queridos amigos, que las personas hablan, yo se los he enseñado en muchas enseñanzas que le he dado por este lugar. Les he dicho que los meses Tevet, Tammuz y Ad, que aparentemente las personas dicen que son negativos, quiero decirles que no es así. Todos los meses tienen su energía positiva total. Solo a nosotros tenemos que respetar la conciencia de nuestro Creador, aceptar los preceptos, aceptar sus consejos divinos para poder caminar en este mundo y ser personas que realmente merecemos estar aquí elevando cada chispa que hay en esta tierra. Por lo tanto, toda la luz que está en estos meses, no solamente estos 3, sino todos los meses, solo depende de lo que tú hagas. Si tú piensas bien, hablas bien y actúas bien, no te puede pasar nada malo. No puede ocurrirte nada malo. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace bien, obliga a los seres espirituales de arriba y de abajo a que hagan bien por ella también. Entonces el antídoto para cualquier situación de caos y oscuridad, dicen los grandes cabalistas, ¿verdad? Cuyas opiniones dicen que un día el Rav Mordejai se enfermó. Y dicen que sus doctores llegaron a la conclusión que tenía una enfermedad contagiosa muy grave. A Rav Mordejai se le dijo que debía estar en cuarentena y que sus días estaban contados. Un anciano de la aldea que quería mucho a Rav Mordejai quería estar allí para él, y entonces se encerró en la habitación con Rav Mordejai con la intención de hacer cualquier cosa para poder ayudarlo.
pero pronto entendió que Rab Mordejai estaba muriendo. Entonces el anciano encendió una vela, sacó al maestro de la cama y gentilmente lo puso en el suelo. De pronto el anciano vio que un alma nueva estaba latiendo dentro de Rab Mordejai. Con cada momento que pasaba, el rostro del maestro parecía hacerse más radiante de vida hasta que al abrir los ojos pidió comer algo. A la mañana siguiente, Rab Mordejai estaba bien nuevamente. Esto fue un hecho asombroso de presenciar para este anciano, y él le pidió a Rab Mordejai que describiera todo por lo que el maestro había pasado durante su milagrosa recuperación. Rab Mordejai dijo: cuando mi alma abandonó mi cuerpo, fui llevado a la corte celestial en los mundos superiores. Las personas piensan que están sometidos a las leyes de la tierra. Es verdad, sí, estamos, porque hay dos inteligencias: la inteligencia del cuerpo, pero también la inteligencia del alma. Y en este mundo físico, esta inteligencia del cuerpo tiene sus jueces terrenales, pero la inteligencia del alma, que vive para siempre, porque esto deja de existir, tiene un límite, pero lo que está dentro de ti, tu alma, es totalmente inmortal porque viene de la esencia divina. Entonces, el alma también tiene su tribunal celestial en los mundos superiores. Y dice que allí en la corte celestial, él se encontró con su hermano Rab Elimelech, quien preguntó: ¿qué haces aquí? Entonces, este era un Rab que tenía siempre con el Rab Mordejai, tenían siempre problemas de alajot y de cosas, ¿sí? Entonces, él le preguntó: ¿qué haces aquí a Rab Mordejai? Entonces Rab Mordejai le dijo al anciano: yo le dije que había sido sentenciado a muerte y que mi alma debía ser tomada. Mi hermano se molestó mucho y gritó: ¿es correcto talar un árbol mientras sigue creciendo o matar a un hombre joven que tiene una esposa e hijos? Él le ordenó a la corte celestial que anularan el juicio en mi contra, pero no tuvo éxito. Entonces mi otro hermano, Ras Shusha, llegó sosteniendo un libro bajo el brazo. Me tomó de la mano y dijo: ven conmigo. Hasta este punto, los jueces de la corte celestial estaban estupefactos. Ellos reclamaron: ¿quién es esta persona que tiene el atrevimiento de llevarse al que debe ser juzgado? Rashusha se identificó y dijo que el libro que tenía bajo el brazo era el sagrado Zohar, el cual le dio el poder sobre la muerte misma. Y fue así que mi alma regresó a mí. Como lo demuestra este relato, nada puede resistir el poder del santo Zohar, de estos secretos que hemos estado estudiando, ni siquiera los juicios de los mundos superiores. Este poder vendrá a nosotros, ya sea que lo merezcamos o no lo merezcamos. Solamente cuando conectemos verdaderamente con el Zohar, con esta conexión, podemos revertir cualquier decreto, aún el decreto de muerte. Entonces dice Devarim 1:1 acerca de estas son las palabras. En la historia de Devarim, Moshe habló al pueblo acerca de los errores que había cometido y este pueblo, y que podían hacer ellos para corregir los mismos. Tomando en cuenta la historia de los israelitas en el desierto, la amonestación de Moshe parece razonable. ¿Por qué? Entonces decimos una pregunta:
Pero ¿por qué esperó 40 años para hablarle acerca de sus errores y defectos? Entonces, para nosotros comprender esto, debemos recordar que Moshe tenía una intención positiva detrás de todo lo que hacía, porque eso debe hacer un sadik, un hombre del Creador, siempre tener una intención positiva detrás de todo lo que se hace. Su deseo de ayudar a su pueblo nos enseña una gran lección. Un colectivo, cuando alguien hace algo que nos molesta o nos lastima, normalmente nosotros queremos expresar nuestra ira con la persona que nos causó el dolor, y no contento con eso, también queremos nosotros hacer con ellos lo mismo inmediatamente. No porque, no porque nos preocupe la persona o su alma, sino porque simplemente nos sentimos nosotros lastimados por ella. Tan solo queremos cobrársela. Sin embargo, cuando estamos en un camino espiritual, es importante aprender a revelar los errores de los demás, no a través de la rabia por aquello que nos hicieron, no, sino mediante un deseo sincero de ayudarlos. Por este motivo, la sabiduría de la Kabbalah enseña que debemos esperar 3 días para poder responder a una falta que hayamos percibido. Hasta entonces cualquier reacción vendrá inevitablemente del Sitra Hará, del lado negativo del Yetzer Hará. En efecto, algunos de nuestros sabios afirman que deberemos esperar al menos que haya pasado un Shabbat. No obstante, sin importar cuánto esperemos, a veces la energía negativa en nuestro dolor y rabia pueden estar presentes siempre. La lección a la demora que el pueblo tuvo en el desierto 40 años, esta lección de parte de Moshe para hablarles al pueblo acerca de sus errores, contiene un principio importante del trabajo espiritual. Si una acción está basada en nuestros propios sentimientos o intereses personales, no será beneficiosa para el crecimiento de la otra persona. En realidad, no solo ayudará, sino que dañará a esta persona. Vamos a hablar una historia para referenciar todo esto. Una vez, un hombre pobre fue a la casa de su maestro y dijo que necesitaba cierta cantidad de dinero para la boda de su hija. Él había prometido una dote que no podía costear. El maestro escuchó. Luego se volvió a uno de sus estudiantes y dijo: acudamos a Joseph para este caso. El estudiante estaba sorprendido porque Joseph era un tacaño adinerado que nunca compartía su riqueza con nadie. Aún así fueron a visitar a Joseph. El tacaño estaba muy sorprendido de ver al maestro, dado que él nunca asistía al templo. Él preguntó a sus visitas si querían algo de comer o beber. Pero el maestro dijo que no y tan solo se sentó en silencio por 20 minutos. Finalmente, al despedirse, se fue con su alumno y el alumno no entendió y por supuesto Joseph también quedó perplejo. A la mañana siguiente, el tacaño visitó al maestro y preguntó qué había ocurrido. ¿Para qué había ido el maestro a su casa? Solo para sentarse sin decir nada. El maestro seguía sin decir nada y al día siguiente Joseph regresó nuevamente. Esta vez el maestro dijo que le contestaría con una condición: que el tacaño debía aceptar cualquier cosa que le pidiera. Joseph aceptó y el maestro le contó acerca del hombre pobre que necesitaba dinero
para la dote de su hija. Luego el maestro le pidió al tacaño que le diera al hombre pobre toda la cantidad de dinero. Yosef reclamó que no podía hacer tal cosa, pero el maestro recordó su promesa, así que el tacaño fue obligado a acceder. Pero este mismo, él preguntó, ¿por qué viniste a mi casa y te quedaste callado? Si querías dinero, simplemente habías podido pedirlo. El maestro contestó, quería pedírtelo, pero recordé la enseñanza que dice que no debemos hablarle a una persona que no va a escuchar. Lo ocurrido comenzó a cambiar la actitud tacaña de Yosef, no por lo que el maestro le haya dicho, sino porque el maestro sabía cuándo debía decir nada. Hay dos lecciones poderosas. No podemos podemos nosotros aprender del maestro de esta historia, de estas dos lecciones. Es importante decir las cosas, primero, con una conciencia positiva, pero también, segundo, es importante no decir nada cuando la gente no está lista para escuchar lo que tenemos que decir. Baruch Hashem. Nosotros, las fuerzas del mal, mis queridos talmidín, siempre están alrededor de nuestra vida, tratando de llevarse, de alimentarse de todo nuestro sufrimiento y de toda nuestra mala condición. Baruch Hashem. Pero nosotros tenemos que parar y tratar de hacer morir de hambre a estos seres espirituales negativos, tratando de hacer correcciones a nuestra vida. Las fuerzas del mal no tienen vida propia. Se la tienen que robar al ser humano. Cuando el humano la pierde, entonces hacen todo tipo de acciones sobre el ser humano para influenciarles a perder su energía vital. Las fuerzas del mal tienen dos grandes objetivos: alejarte de los secretos del cielo, del santo Zohar, de la Kabbalah, porque ella te dice cómo vas a vencerlas y ser feliz en este mundo. Y lo segundo, que hacen es crear estas entidades, enemistad entre las personas. La culpa no es de ninguna de esas personas, es de una fuerza negativa que se ha metido en medio de ellas, porque esas personas estaban abocadas a traer luz. Mis queridos amigos, quiero decirte que todas las cosas que están en este mundo, lo más negativo tiene luz del Creador en ella. Cada vez que acusamos a una persona de ser nuestro enemigo, cometemos un error, porque el problema no está en esa persona. El problema está en la fuerza negativa que habita en ella y que lo hace generar esa enemistad. Los bloqueos, negocios que no salen, es siempre falta de amor. Si el Creador a nosotros nos ama, derrama su bendición todos los días sobre nosotros, aún con nuestra maldad, aún todo lo que hacemos de mal, rechazando todo lo que Él nos da, pero Él derrama su luz y su bendición todos los días. Tenemos aire, tenemos día, tenemos noche, tenemos alimentos en nuestra casa, tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos bienes. Hay que ser agradecido, pero el agradecimiento no se da
cuando el ser humano siempre comienza a hablar mal, a hacer la shonará y a destruir todo lo que está a su alrededor. El ain hará es otro tema. El mal de ojo. La persona tiene unos cables de energía que le conectan con el mundo de arriba, por donde fue que fluyó la bendición. Entonces hay otra persona que envidia esa bendición que tienes tú como persona. Y con los ojos desvía los cables de bendición de esa persona hacia ella misma. Esa es la función del mal de ojo, destruirte a ti para que la bendición le llegue a ella. Por eso uno debe de guardar silencio en todo lo que uno tenga. Si tienes un bien que el Creador te ha dado, no lo comentes con ninguno, porque el mal de ojo daña completamente todo lo que tú vienes a tener o tienes. Entonces, a esa persona empieza a estar bien y tú empiezas a estar mal. Hay que saber defenderse con oraciones que te protegen contra el ain hará. Mis queridos amigos, cuando la persona que te odia, que lanza muchas maldiciones sobre ti, que además no quiere saber de ti, esa persona con el mal de ojo que hizo sobre ti no ha podido hacer nada. Y como no ha podido hacer nada, entonces ella te odia. Lo único es que ella ha hecho mal hablar sobre tu vida. Pero el conocimiento de la Santa Torá, el conocimiento de la oración, de lo que el judío, el Creador, dejó en sus manos, eso nos libra de esto y crea un campo de fuerza donde esos cables no hacen nada con nosotros, sino que se regresan a ella, a esta persona. Entonces el mal que iba a acontecer sobre nosotros se vierte sobre aquellos que procuran nuestro mal. Entonces, ya nosotros, Moshe empezó a hablarle al pueblo palabras. Mis queridos amigos, hablar palabras es hablar misericordias sobre las personas. Empezó a hablar en 70 idiomas cuando recibió la Torá. ¿Por qué? Porque se dirigió el Creador a las 70 naciones del mundo. Hay 70 naciones aparte de la de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cualquiera de las naciones podría haber comprendido estos secretos que tiene el pueblo de Israel. El Creador no lo dio solo al pueblo de Israel, lo quería dar también a las 70 naciones. Lo que pasa es que esas naciones se negaron. ¿Por qué? Porque imponía una serie de cosas que las naciones no querían. Si tú hoy estás escuchando estas palabras, ¿sí? O a veces ni siquiera quieres escuchar consejos divinos a través de sabios o a través de enseñanzas, es porque el Yetzer Hará, todo lo que está alrededor tuyo, te impide a que esta luz te llegue. Así como esa luz fue expresada en Har Sinaí sobre las 70 naciones y ellas no escucharon. Solo el que escuchó y dijo Naaseh ben Isma fue el pueblo de Israel. Entonces, cada vez que la palabra era dicha sobre las naciones, no matarás. Entonces, los pueblos que querían matar y tener guerras y peligros y cosas, ellos decían, no, eso no es con nosotros. No generarás adulterio. Entonces, aquellos que querían imágenes, que querían tener prostituciones y cosas encima de su pueblo, de sus mujeres, entonces decían, no, no queremos eso. Las naciones se negaron, pero esas naciones estaban destinadas a recibir la luz de la Torá. ¿Por qué?
porque 70 es el valor numérico de Sod. Sod es secreto. Entonces, Mashiach, cuando se revele la conciencia colectiva de Mashiach, lo va a exponer de otra manera para que quieran ese conocimiento. Ya no es imponer, es exponer, para que puedan ver las leyes de causa y efecto con ojos espirituales. Porque es que la persona cuando estudia la santa luz, cuando estudia el libro del esplendor, el santo Zohar, se da cuenta que hay una ley de causa y efecto en todo lo que tú haces en este mundo. Cómo influencia el mundo de arriba al mundo de abajo. Cómo se ve el mecanismo de causa y efecto. Ya no hay opción a decir, entonces, ya no quiero o no quiero. Moshe habló en 70 idiomas, es que habló a todas las naciones del mundo. El rey David con el Creador habló y el Creador le dijo, antes de reinar sobre Jerusalén, ¿dónde me tengo que establecer? Y el Creador le contestó, durante 7 años te tienes que establecer en Hebrón. ¿Por qué? Porque allí están los espíritus de los patriarcas. El rey David, al instalarse allí, se impregnó de la conciencia de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, para luego saber reinar correctamente, saber proteger a su pueblo. Mis queridos amigos, la teshuvá, el regresar a la fe, el hacer arrepentimiento, el hacer corrección en nuestra vida, no se hace con lágrimas de pena, se hace con lágrimas de arrepentimiento. La emoción que uno siente cuando empieza a ver el mundo espiritual y le da pena no haberlo visto antes, se da cuenta de la cantidad de errores que ha cometido por no haber visto el mundo espiritual antes. Por eso tienes que quitarte las vendas de los ojos y ver verdaderamente lo que importa. Cuando solo tenemos los 5 sentidos y solo vemos este mundo físico, dicen nuestros sabios cabalistas que eso genera una inmovilidad estéril. No ves, te quedas sin saber qué hacer, pero cuando empiezas a ver el mundo espiritual, te elevas tanto por encima de las realidades simples y te pones en otro lado de visión. Esaf, el hermano de Jacob, fue circuncidado igual que Jacob. Por eso a los Esaf hay que llamarlos hermanos. Eso se aplica a los edomitas. Ismael no es llamado hermano. ¿Por qué? Porque es llamado súbdito de Israel. La posteridad de Isaac, Esaf y Jacob. Ismael viene de la posteridad de Abraham, de la posteridad de Isaac. Viene Israel, que tiene como misión enseñar a los descendientes de Esaf. Ruth, la moabita, viene de la tribu del rey, que el rey David atacó, y por eso odiaron al pueblo de Israel, aunque de esa tribu viene Ruth, y Ruth, de ahí viene Mashiach. ¿De dónde viene esa enemistad entre el pueblo de Israel y los moabitas? De una falta de cualidad que hay que entender muy bien. Los moabitas vienen de Lot, y el Creador salvó a Lot de Sedón y Emorá, o de Sodoma y Gomorra, y Lot no se lo agradeció al Creador. Mis queridos amigos, la falta de agradecimiento, Baruch Hashem, es lo que generó enemistad entre el pueblo de Israel y los moabitas. Aquí aprendemos una lección muy importante.
No podemos andar por el mundo y decir que vamos a vencer a nuestros enemigos sin tener la cualidad de agradecer a Hakadosh Baruj Hu, primero porque nos da la vida cada mañana. Modé ani lefaneja melechai bekayan shechsarta binishmati bejenla rabá emunateja. Segundo, porque nos da la salud. La salud tuya depende de Hakadosh Baruj Hu. Y tercero, porque nos da los medios de subsistencia. La subsistencia tuya, la parnasá, viene de Hakadosh Baruj Hu, todo viene de él. Y cuarto, en la misericordia te da esposa para que te completes y te da hijos para que puedas procrear. Quinto, por no hacernos esclavos. Hakadosh Baruj Hu no nos hace esclavos aquellos que conocemos estos secretos, etcétera. Si nosotros habláramos de todo lo que hacemos en las mañanas, que es como esto, si nosotros no somos agradecidos, entonces somos como Lot, sujetos de ser atacados por el rey David. Entonces alguien vendrá a atacarte y alguien quitará por lo que trabajaste y alguien poseerá lo que es tuyo. Baruch Hashem. Y termino con esto. En el Zohar Pergamino 3, sección 260a, dice que todo aquel que se consagra al estudio del Zohar y sus preceptos, de la Santa Torá decodificada y sus preceptos, no teme los accidentes de este mundo. ¿Por qué? Porque está unido al árbol de la vida, que es el Zohar y sus secretos. El gran sufrimiento de este mundo son los accidentes. Vas a hacer un negocio y entonces no te sale. No encuentras pareja, quieres salud y entonces te viene una enfermedad. Ese es el mundo accidental. En este mundo hay dos tipos de caminos. O dependes del tikkun astral, de lo que te viene por lo que hayas hecho sin conocimiento, así hagas bien o hagas mal, te va a venir una acción de arriba y no podrás evitarlo. La fatalidad es esa. Entonces, o dependes de eso, o subes tu nivel de conciencia y te pones por encima de todo karma. Mis queridos talmidín, espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para ustedes. Déjenme saber sus comentarios. Los espero en la próxima clase en este canal, Conociendo a mi Creador. Hasta pronto.